A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. Seguidamente, nuestro director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía de la Universidad Libre, el doctor Elías Castro Branco, disertará sobre la ética del funcionario público como garante de los derechos en casos particulares, efectividad de la aplicación de la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Quiero iniciar esta reflexión haciendo una presentación de cómo surge este proyecto, que precisamente nace por dos vías distintas. Este trabajo de investigación que fue presentado para efectos de graduación en la maestría de Derecho Administrativo, pues está relacionado también con mi presentación. Y cosa curiosa, en el 2013 estaba haciendo una investigación doctoral para la Universidad Externado de Colombia y coloqué como apéndice documental también la extensión de la jurisprudencia y coincidencialmente dimos con este trabajo con preocupaciones que nos convocan y quisimos hacer esta presentación el día de hoy de manera conjunta. Entonces pido disculpas, doctora, porque en el documento impreso no aparece Marta Patricia Parrado. Muy bien. Bienvenida, doctora Marta Patricia Parrado. Voy a hacer un breve resumen para ubicarlos sobre el desarrollo que vamos a seguir en esta presentación. El objeto de esta intervención consiste en exponer de manera sucinta cómo mediante la promulgación de la Ley 1437 de 2011, por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, introdujo en su articulado la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esta es una herramienta novedosa con la que los ciudadanos pueden acudir ante las entidades administrativas mediante el derecho de petición y solicitar que la administración, dentro de sus decisiones de fondo, tuvieran en cuenta las sentencias unificadas proferidas por el Consejo de Estado con el fin de armonizar los derechos del ciudadano administrado en tanto la figura responde a un tipo de casos, es decir, su aplicación se materializa en casos análogos donde lo decidido en este tipo de sentencias tiene aplicabilidad para un caso concreto. Quiero introducir esta reflexión con un párrafo entresacado de la novela El proceso de Franz Kafka. Abro comillas. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a ese guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejará entrar. Tal vez, dice el centinela, pero no por ahora. La puerta que da a la ley está abierta, como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice: si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso. Y solo soy el último de los guardianes. Entre el salón hay también guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él, le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas, pero no son preguntas indiferentes como las de los grandes señores, y finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice: lo acepto para que no creas que has omitido algún esfuerzo.
Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián. Se olvida de los otros y le parece que este es el único obstáculo que lo separa de la ley. Maldice su mala suerte durante los primeros años, audazmente y en voz alta. Más tarde, a medida que envejece, solo murmura para sí. Retorna a la infancia y, como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián, ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que le ayuden y convenzan al guardián. Finalmente su visita se debilita y ya no sabe si realmente hay menos luz o si solo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible a la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del campesino. ¿Qué quiere saber ahora?, pregunta el guardián. Esta breve introducción sirve como pretexto para reflexionar acerca del papel que asumen las instituciones y los funcionarios que representan las mismas. En la actualidad, los funcionarios públicos, como los destinatarios, son conscientes de que la función administrativa está en un continuo proceso de adaptación a las necesidades ciudadanas. Lo deseable es que su conducta sea transparente, responsable, objetiva y eficaz, orientada a la satisfacción de las necesidades. También es de esperarse que su actuación encaje en los parámetros éticos, incorporados no solo en las normas jurídicas que regulan el comportamiento de los funcionarios públicos, como la Ley 734, sino desde la concepción que se tiene de la ética del servidor público como representante del Estado, entre otras, para ahorrarse vicisitudes, como el hecho de que, desde el punto de vista del derecho disciplinario, se le adjudica una conducta ilícita que puede venir en una sanción por omisión del deber funcional. En virtud de la crisis por la que atraviesan las instituciones y la poca confianza que generan los destinatarios, la profusión de normas creadas no es suficiente para acceder a la justicia. Este trabajo de investigación surgió como inquietud por reflexionar acerca de una figura que, a partir de su aparición en el año 2012, fue sin vacilaciones considerada una figura revolucionaria, equiparable a la acción de tutela. Cabe señalar que esta investigación tiene su origen en dos fuentes distintas. Primero, recién promulgada esta ley, formó parte de un apéndice documental de un trabajo de investigación que presenté como tesis doctoral en la Universidad Externado de Colombia en el año 2013. Los argumentos expuestos enfatizaban que estos alcances que podría tener esta figura en dos casos suscitados en Colombia, como en efecto lo fueron las sentencias SU 039 de 1997, donde el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, en primera instancia, concedió la tutela a la comunidad indígena Uba en torno a la consulta previa por la explotación de recursos en su territorio, decisión que fue revocada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Finalmente, la Corte Constitucional tuteló los derechos a la participación al debido proceso, a la integridad étnica, cultural y social, entre otros, considerados fundamentales para la subsistencia del grupo social. Si bien estos logros en materia de derechos constituyen un alcance significativo, la sentencia T-634 de 1999 presenta un giro inesperado en donde el grupo étnico indígena Arhuaco se pronuncia de manera desfavorable en torno a la creación del municipio de Pueblo Bello en el departamento del Cesar, en atención a que la jurisdicción municipal incorporaba parte de los resguardos indígenas de la comunidad. La Corte consideró finalmente que debió haberse utilizado la figura de la acción popular como mecanismo para hacer posible la reclamación, hecho que constituye un retroceso en materia de derechos. Bien, entonces hasta aquí tenemos dos sentencias que con casos análogos sus pronunciamientos se dan de manera distinta. Estas tensiones, como era de esperarse, esperaría una que se resolvieran en parte con la entrada en vigencia de julio 2 de 2012 del nuevo Código Contencioso Administrativo, al unificar la jurisprudencia, modificado mediante la Ley 1437 de 2011, por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
un avance en materia de unificación jurisprudencial, como lo hace explícito el artículo 270. De otra parte, los investigadores Marta Patricia Parrado y Jorge Cerquera, en el año 2017, Marta Patricia aquí presente, presentaron como trabajo para obtener el título de Magíster en Derecho Administrativo en la Universidad Libre, un documento, el cual estuvo orientado a dar cuenta de la unificación de la jurisprudencia basada en una metodología de tipo etnográfico, con el fin de obtener una información que fue cuantificada de manera parcial, pues no todas las instituciones oficiadas respondieron a este llamado. En esta investigación se demostró que los criterios por los cuales negaron las soluciones de extender las sentencias de unificación del Consejo de Estado por parte de las autoridades administrativas y dentro de los resultados obtenidos en el proceso investigativo, se pudo medir el impacto que ha tenido la figura en cuanto a la finalidad de igualdad ante la ley y el acceso a la administración de justicia. Asimismo, se midió el impacto en la descongestión de los despachos judiciales, así como la vulneración de presupuestos constitucionales como el sentido de coherencia en la aplicación del derecho, en lo tocante al derecho de petición y en la guardia de principios de la función administrativa como la celeridad, la eficacia y la economía procesal. Del mismo modo, se logró determinar que la negación de los derechos de petición sobre la solicitud de extender los derechos de las sentencias de unificación obedeció a problemas institucionales que evitan su aplicación, así como las falencias de las normas que reglan el procedimiento. Los problemas de las entidades estatales que no han hecho posible los niveles de eficacia esperados corresponden en primera instancia a la existencia de una falta grave por parte de los funcionarios encargados de darle trámite al derecho de petición que elevan los ciudadanos con la pretensión de que se extiendan los efectos de la sentencia que invoca. En virtud de lo anterior, esta investigación ha sido desarrollada en otra dirección, esta vez explorando una pregunta inicial que convocó a estas dos investigaciones, como es el hecho de indagar por qué no se ha dado cumplimiento a la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado, una figura que creíamos revolucionaria en su momento, con la que se pretendió impactar el ordenamiento jurídico de lo contencioso administrativo al darle relevancia a las sentencias de unificación de esta corporación e imponer su aplicación de carácter obligatorio a las distintas situaciones del orden estatal que lo amerita. A continuación, entonces, le cedo la palabra a la doctora Marta Patricia Parrado y va a contextualizar la propuesta de la presente ponencia, dándole un giro, precisamente soportándonos en el trabajo, en los dos trabajos anteriores. Muy bien. Muchas gracias, doctor Elías. Buenas noches. En primer lugar, quiero comentarles que el propósito que tuvo el doctor Cerquera, que no se encuentra presente en esta aula, y el mío, para desarrollar esa tesis de magíster, fue nada menos que determinar por qué las autoridades administrativas y el Consejo de Estado rechazan o aceptan las solicitudes de extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado. Para ello, nosotros encontramos una justificación y fue justamente que indagando qué pasaba con los peticionarios, qué pasaba con las autoridades administrativas, nos encontramos que los peticionarios en su gran mayoría desconocen de la figura de la extensión de la jurisprudencia, pero asimismo tienen serias dificultades para acceder a la información que les lleve y que les permita dar cuenta de la figura de la extensión de la jurisprudencia. Esto, por un lado, porque todos conocemos que las sentencias de unificación del Consejo de Estado son muy difíciles de identificar, en tanto que ellas no están tituladas o nominadas, como bien lo hace la Corte Constitucional, al colocarles como siglas SU. Pero de igual modo nos encontramos que existen problemas a nivel
de la administración. También tienen un desconocimiento de la figura, pero por otra parte no cumplen con los tiempos para fallar y en última instancia se ven inmersos en una temerosidad por el impacto fiscal a no querer comprometer su presupuesto. En ese orden, hemos estudiado o dirigido a mostrar cuál ha sido el impacto de la figura en 3 ciudades, en 3 grandes ciudades de Colombia, como fueron Bogotá, Cali y Medellín, donde se reportaron alrededor de 28, 22 entidades estatales solicitándonos que nos contaran cuántas peticiones han interpuesto los ciudadanos para que se les extiendan sus efectos, pero a su vez cuántas de esas han respondido, cuántas negaron, cuántas rechazaron. Nos encontramos, por ejemplo, acá en Bogotá, se le pasó a la Gobernación de Cundinamarca, a la Secretaría Distrital, a la Alcaldía Mayor, a la ESAT, a CREMIL, a la Universidad Distrital, ¿sí? Donde ellas nos contestaron en esos derechos de petición, algunas que no han recibido solicitudes como tal y otras que no han sido tramitadas y otras han negado esos derechos de petición y no han respondido a esas estadísticas. Bueno, estas son. En ese orden, para contextualizarlos un poco de lo que corresponde en términos legales la extensión de la jurisprudencia en el ordenamiento nacional, podemos decirles que tenemos como antecedentes es que el primer estado que tramita y que lo deja en el ordenamiento jurídico, la figura es el Estado español con la Ley 29 de 1998. Allá se tramitaba la extensión de la jurisprudencia para casos muy puntuales, sobre todo en materia tributaria, pero por razones de los mismos que nos están convocando a nosotros para exponer la censura, digamos, desde el punto de vista ético-moral, ¿por qué no tiene aplicabilidad la extensión de la jurisprudencia en ese estado? Es porque las administradoras no dieron cumplimiento a acceder a esas peticiones a los funcionarios. Entonces tuvo que hacerse una nueva modificación y en el 2003 esa figura que es también para allá novedosa termina dejándosele otra vez a los jueces y a los tribunales. ¿Qué se entiende por extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado? En el ordenamiento jurídico está enmarcada en la Ley 1437 y nos dice que es por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y se introduce la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado, con la cual los administrados o ciudadanos pudieran acudir ante las entidades administrativas en uso del derecho fundamental, derecho de petición, solicitar que la administración dentro de sus decisiones de fondo tuvieran en cuenta sentencias unificadas proferidas por el Consejo de Estado, regulada a través de los artículos 10, 102, 256 y 269 del CEPACA. ¿Cuál fue el fin por el cual la figura es introducida al ordenamiento administrativo? El fin principal es que el legislador pretendió que se descongestionaran los despachos judiciales, específicamente en asuntos que tienen que ver con la administración, pero igualmente tiene otros fines, como es el derecho a igualdad ante la ley y el acceso a la administración de justicia. Esto porque en virtud del artículo 10 del CEPA,
el legislador contempla el deber de aplicar de uniformidad las normas y la jurisprudencia para la resolución de asuntos de su competencia cuando se evidencien situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Asimismo, se hace con el fin de salvaguardar los principios de la función administrativa como son el de celeridad, eficacia y economía procesal. Para ese momento que se da la norma, también el impacto, o mejor dicho, la imagen que se tiene de la Administración de Justicia es que es una entidad obsoleta, paquidérmica, lenta, que no cumple con los fines por los que se ha enmarcado a través del Estado Social de Derecho, y son demandas tras demandas por la vulneración de derechos humanos y derechos fundamentales por los cuales incurre la administración. ¿Sí? Entonces, pero para la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado, uno de los requisitos primordiales que se le exige al peticionario es que él anexe copia de la sentencia que considera unificada y que pueda hacer valer para su caso en tanto que tiene identidad fáctica y jurídica. En este señalamiento decíamos que una de las dificultades que tiene el peticionario es que las sentencias del Consejo de Estado no vienen tituladas de entrada, pues, como las sentencias de la Corte Constitucional con esa sigla de CU. Eso por una parte, pero por otra parte nos encontramos que las sentencias de unificación del Consejo de Estado vienen siendo proferidas primero por la sala plena, luego viene por las diferentes salas y a su vez también las subsecciones toman sentencias unificadas que se hayan emitido por los tribunales y que ameriten tener en ese orden importancia jurídica, trascendencia económica o social, o que sea por una necesidad de unificar o de sentar una jurisprudencia en un tema determinado. ¿Cuáles son los requisitos por los cuales se les que exige la ley para que el peticionario pueda acudir ante la administración? ¿Estás moviéndome las diapositivas? Deja la sí. El artículo 102 del CEPACA nos dice que uno de los requisitos por los cuales debe cumplir el peticionario para solicitar se le extiendan los efectos de una sentencia es que debe presentar un escrito, que es el derecho de petición de conformidad con el artículo 23 de la Constitución y de la norma que regula el derecho de petición, un escrito que debe ser argumentado donde muestre además la identidad fáctica y jurídica, debe dar copia, ¿sí? Debe anexar copia de la sentencia, pero además debe también aportar las pruebas que considere pertinentes para su proceso. Pero por vía jurisprudencial, el Consejo de Estado nos ha dicho
que el escrito debe ser razonado, que debe aportar las pruebas que tenga en su poder y cuando habla del escrito razonado le imprime la obligación de justificar por qué esa situación de la jurisprudencia se puede aplicar en analogía a su caso. Pero al mismo tiempo esa jurisprudencia del Consejo de Estado nos dice cuáles son los criterios que debe tener la administración para negarle, rechazarle, aplicarle los efectos de una sentencia unificada del Consejo de Estado. Entonces, en ese orden le dice que puede ser, porque se surta un periodo probatorio, se la puede rechazar, porque estima que la situación del solicitante es distinta a la resuelta, luego esto nos indica que la sentencia que se quiere hacer efecto, a la sentencia a la cual se acude para que sea aplicada en efecto, debe haber concedido el derecho, por las cuales las normas a aplicar no deban ser interpretadas. Esto está regulado en el artículo 102 del CEPACA y en el artículo 269 nos dice, es la parte en la que corresponde surtir ese proceso al Consejo de Estado. Con respecto a los términos que se deben surtir en las entidades administrativas. Esto es importante porque a partir de ahí podemos empezar a verificar en dónde está la vulnerabilidad de la no respuesta a los derechos de petición de las entidades administrativas, los cuales son el motivo o las razones por las cuales podríamos censurarlos desde el punto de vista de la ética y de la moral. Esto porque este es un procedimiento en el cual el legislador quiso que fuera de manera expedito, abreviado y no tuviera el peticionario que asumir esos tiempos tan largos de un proceso contencioso como el de la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces se le da un término a la administración de 180 días, inicialmente fue de 20, pero por un cambio con el Código General del Proceso, donde se le pide que la administración debe solicitarle a la Agencia Nacional de Defensa Judicial un concepto para que la entidad pueda aplicar, extender o no los efectos de una jurisprudencia, le dice que los términos deben ser contados, entonces a partir en la presentación 10 días para que la entidad pida el concepto a la Agencia Nacional de Defensa Judicial. 20 días se le da a la agencia para que ella emita el concepto, luego entonces son 30 días para que posterior a ese tiempo, si la administración no responde, el funcionario, el administrado o el ciudadano puede acudir en la segunda fase de la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a la fase que se surte ante la entidad del Consejo de Estado. Pero en esta ponencia realmente lo que nosotros queremos evidenciar y mostrar es la que se surte ante la entidad administrativa. ¿Sí? El artículo 102 nos dice que para aplicar la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado deben ser de sentencias que hayan sido proferidas o que puedan ser proferidas
a partir de la vigencia de la norma. Entonces, nosotros nos encontramos en esta tesis que antes de la vigencia de la norma del 102 del CEPACA, el Consejo de Estado había proferido 97 sentencias de unificación de jurisprudencia, las cuales deberían ser tenidas en cuenta para la vigencia de la norma del artículo 102. De la sala plena hay emitidas 28%, de la especializada 12, de la primera ninguna, de la segunda 41, de la tercera 16, ¿sí? Y allí trataron asuntos de carrera administrativa, de la declaración de renta, de impuestos, de pensión de jubilación, de responsabilidad del Estado. Después de la vigencia, o a partir de la vigencia de la norma del artículo 102, se tiene una discrepancia en la información. Por un lado, desde el portal del Consejo de Estado aparece que fueron solamente 55 sentencias que fueron unificadas. Pero la Agencia Nacional de Defensa Judicial, cuando se le pasa el derecho de petición, dice que realmente son 1.847 sentencias. Aquí encontramos en conexión con esta ponencia uno de los criterios que dificultan al peticionario para acceder a la extensión de la jurisprudencia, porque decíamos que no tiene cómo acceder a la información. Una cosa es lo que está en el portal del Consejo, y otra es muy distinta a lo que reportan directamente sus entidades. Dentro de ellas se encuentra que solamente fueron favorecidas el 57%, desfavorables 172%, y que todavía hoy están en trámite 1.618%, lo cual esta información que reporta la Agencia Nacional de Defensa Judicial no es cierta. ¿Por qué? Porque resulta que cuando ellos hablan de favorabilidad, están hablando es desde el momento en que a ellos les llega la sentencia por la cual la entidad no ha dado respuesta al derecho de petición de conceder una sentencia, una extensión de la jurisprudencia. Y desfavorables es porque ya encontraron unos criterios exactos por los cuales la han rechazado, y en trámite, que vemos que es bastante alto, los 1.618, que son los que nos van a llevar a mirar cómo la falta de contestar un derecho de petición hace que la figura de la extensión de la jurisprudencia hoy en día parezca más un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y no lo que pretendía el legislador en ser un proceso abreviado, expedito, que garantice el derecho a la igualdad, el acceso a la administración de justicia. ¿Sí? ¿Cómo hago para pasarme la última? ¿Sí? En esta diapositiva pretendemos mostrar es cómo el Consejo de Estado, a partir de que entra en vigencia la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado, en términos de tiempo se demora para
resolver el conflicto de extenderle concederle el derecho al ciudadano, porque la administración no aplica la extensión de la jurisprudencia. En el primer año de vigencia de la norma vemos que se demora entre los 6 y los 12 meses. En 67 providencias, ¿sí? En el segundo año se está demorando entre los 18 a los 24 meses. En el tercer año se está demorando en resolverla, cuando la norma está diciendo que tiene que ser en 180 días máximo, entre 30 y 36 meses. En el cuarto año, entre 42 y 48 meses, y en el quinto año, entre 54 y 60 meses. En ese sentido, consideramos que el silencio administrativo, el cual es pertinente explicarlo, en decirle que el silencio administrativo es una figura que se da desde el derecho francés, que no es nuestra, y lo cual significa es el no actuar de la administración, el no decir cuando tiene que decir, y que tiene unos efectos particulares con respecto a, pues, al funcionario que está esperando se le decida sobre un derecho de petición. El no decir, de acuerdo a la norma del Código Contencioso Administrativo, significaría que tiene presunto el derecho el ciudadano, se le favorece, pero en este caso de la extensión de la jurisprudencia, el Consejo de Estado nos dice que este es un derecho, es un silencio especial por el cual nos cabría, no existe la posibilidad de que pueda ser recurrido ni por el recurso de reposición ni por el de apelación, por cuanto la figura de la extensión de la jurisprudencia es una institución que es facultativa para el ciudadano. Él bien puede no acudir a la extensión de la jurisprudencia, sino ir directamente a la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho como garantía de sus derechos fundamentales. Luego esto, silencio administrativo no permite que se responda a la extensión de la jurisprudencia. Y de igual modo consideramos que desde el Consejo de Estado no importa si no se dice nada, porque como se dijo es opcional y por tanto no generaría una falta disciplinaria no responder a eso. Sin embargo, en esta ponencia consideramos que el hecho de que no se responda a un derecho de petición desde el orden jurídico, sí tenemos las normas que nos permiten sancionar disciplinariamente al funcionario. Esto es, por ejemplo, desde el artículo 36 de la Ley 909 se ha exigido que los funcionarios en diferentes situaciones de desarrollo, los empleados en el desempeño de su labor deben contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. El texto determina lo siguiente: la capacitación y la formación de los empleados públicos está orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores, competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento de la prestación de los servicios.
Sin embargo, en el contexto se evidencia que la falta de conocimiento y el desinterés que tienen los funcionarios públicos, no solo sobre los derechos de petición, sino sobre la misma figura de la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado, hace que no se diligencie, que no se impartan sanciones ejemplares frente al quebrantamiento de derechos. De igual modo, el Estado no cuenta con una entidad que haga seguimiento a este tipo de conductas, razón por la cual parece ser que reiteradamente los servidores públicos se burlan y no respetan preceptos constitucionales como es el derecho de petición, mucho menos lo que tiene que ver con la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado. No solo sobre la solicitud de extender una sentencia en la cual hasta el momento no se ha generado ninguna tutela que favorezca ese derecho de petición, en parte porque, como se dijo, el Consejo de Estado ha avalado que ese derecho no se responda en el entendido que dice que es un silencio especial. Estas circunstancias hacen que desde la óptica del ciudadano las personas se vean en su diario vivir con un lidiar con el aspecto burocrático de la administración, con la pereza funcional, la indiferencia oficial, el desgano de los servidores públicos que en ocasiones no dan curso a estos procesos de celeridad, eficacia, economía e imparcialidad. Es así como en miles de derechos de petición no son favorables y para el caso de la extensión de la jurisprudencia no procede ningún recurso al cual pueda acudir porque solamente se cuenta con que vaya ante el Consejo de Estado para que éste le diga que no cumple con los criterios exigidos por la ley y la jurisprudencia. De igualmente pensamos que si la administración le diera cumplimiento al derecho de petición, se preservarían estos mismos principios en el entendido, por ejemplo, del principio de la economía procesal. Se descongestionaría por un lado la administración de justicia, se descongestionarían los despachos judiciales, con la figura de la extensión de la jurisprudencia, de lo que uno se pregunta, sí, pero ahora ¿quién está congestionado? El Consejo de Estado tratando de dirimir los conflictos que la administración no ha podido resolver a través del derecho de petición. Si los resolviera, seguramente el Consejo de Estado no tendría por qué llevar a estudio casos que la administración no responde. Para la administración debe ser sencillo y debe ser fácil, si conoce de la figura, decirle lo mismo que le está diciendo el Consejo de Estado al peticionario, que la sentencia no es de unificación, sino que es una sentencia de corte constitucional, o que no cumple con la identidad fáctica o jurídica a la que él relaciona en la sentencia y que quiera hacer valer para su caso. Igual modo, desde el punto de vista del derecho disciplinario, encontramos en la ley 734, su artículo 49, numeral 49, que califica como falta gravísima las demás conductas en la que la Constitución o la ley hayan sido previstas con sanción de remoción, destitución o como causales de mala conducta. De ahí que entonces, consecuente con ello, la omisión de la contestación del derecho de petición constituya falta gravísima en los términos del artículo 23 del Código Disciplinario en conexión con la disposición administrativa, que es el artículo 7º del Código del Contencioso Administrativo.
el Código Séptimo del Contencioso Administrativo definía que la falta de atención a las peticiones de que trata este capítulo, la inobservancia de los principios consagrados en el artículo 3º y de los últimos para resolver o contestar constituirán causal de mala conducta para el funcionario y darán lugar a sanciones disciplinarias. En ese sentido, consideramos que desde el punto de vista de la ética, los funcionarios están embestidos por dos características, como son la incapacidad de discernir cualquier mandato y la imposibilidad de observar, y por lo tanto de reflexionar las consecuencias de sus acciones. Sobre esta ausencia de pensamiento crítico, Hannah Arendt aduce que detrás de la acción del funcionario no hay un elaborado razonamiento, ni odio, ni intención de crueldad. No hay nada. Es lo más horrible. Esta peculiar forma del mal solo se explica porque el hombre ha derivado en algo superfluo. En la capacidad reflexiva se encuentra en la posibilidad de pensar sobre sí mismo, de juzgar nuestros actos, de establecer parámetros éticos y aceptar las equivocaciones para corregirlas luego. Dentro del funcionario conviven el ser horario que cumple con sus órdenes, imposibilitado por la función para la que fue contratado, y el ser humano que puede llegar a asombrarse por la belleza que se encuentran después de su jornada con sus hijos y dicta normas morales de convivencia. Aquí es donde debemos establecer la diferencia entre la moral y la ética, enquistada equívocamente en el imaginario social. La moral es normativa, policiva, impetrante, dictamina comportamientos, crea categorías de bueno y malo, etiqueta los actos y le legitima además por la cultura. John Carles señala que la lógica moral es cruel, no por lo que manda, sino por que manda, porque prescribe unos derechos y deberes no jurídicos en función de la clasificación. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta